que podamos tener este material de la palabra del Señor y podamos, ¿verdad?, tenerlo para los hermanos que no han podido entrar y puedan ellos también estudiar. Dios me los bendiga a todos. Ya hemos estado en oración. Agradecemos al Señor por permitirnos tener este tiempo y cada tiempo nosotros podemos estar en la presencia de Dios, meditando, escudriñando su palabra, orando, guerreando, intercediendo o en todas las actividades que el Señor quiera darnos. Agradecemos al Señor por esa oportunidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde o ya esta noche, ¿verdad? Vamos nosotros a seguir hablando sobre la anatomía espiritual. Como ustedes pueden ver, vamos a Eclesiastés 12:6, que es el versículo que hemos estado analizando y escudriñando durante todos estos meses. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando sobre la anatomía espiritual? ¿Por qué es tan importante escudriñar sobre qué es lo que Dios quiere que activemos en nuestro espíritu? Porque la palabra de Dios dice en Gálatas y también dice en Romanos 8 que nosotros tenemos que activar la vida del espíritu. ¿Sí? Tenemos que andar en el espíritu. Tenemos que nosotros fortalecernos en su espíritu y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Y nosotros también tenemos una exhortación del Señor que dice en su palabra, ¿verdad? Que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si nosotros tenemos una exhortación muy grande de parte del Señor, que es de nosotros andar en el espíritu y vivificar nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual, pues entonces tenemos que saber cada parte de nuestro espíritu, cómo se activa conforme a la palabra del Señor y nosotros cómo podemos acrecentar esa comunión por medio de la palabra del Señor, activando nuestro espíritu y vivificándolo para estar siempre conectados a la presencia del Señor, vivir en la presencia. Gloria a Dios. Entonces, Eclesiastés 12:6 lo tienen ustedes en sus apuntes. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Esta es otra versión, diferente a la Reina Valera. Antes de que se rompa el cordón de plata, que ya estudiamos sobre este cordón, ¿verdad? Que es el que se activa, así como un bebé, ¿verdad? Cuando viene y nace, está ahí dentro del saco amniótico y está unido a su madre y ahí se nutre, pues nosotros también activamos este cordón y nos ligamos a la vida del Espíritu por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le recibimos como Señor y Salvador, ¿verdad? Él viene y hace una regeneración, nos transforma de muerte a vida por medio de su sacrificio, nosotros la fe en sacrificio de Él, activamos, ¿verdad? Este cordón se activa ahí y venimos nosotros a vivir la vida en el Espíritu. Dice, no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos, o el cántaro, o la vasija, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando los diseños de las vasijas? Contra la fuente, también hay otra versión que dice el cántaro de oro, que es donde estábamos hablando que va la palabra de vida, que es la bendita palabra del Señor, y que se asemeja a el, el atrio, ¿verdad? Donde estaba ahí el tabernáculo del Señor y tenía eh, el candelero de oro, estaba ahí las tablas de Aarón y bueno, toda esta estructura dentro del lugar santísimo, ahí también en este lugar, en este cuenco de oro, es donde nosotros tenemos esa semilla de vida y donde el Señor nos manda a comer cada día de ese pan vivo, de esa revelación que el Espíritu Santo nos trae. De ese tiempo donde nosotros entramos ahí a solas con Él y decimos, Señor, dame tu palabra viva en esta mañana. Necesito saber tu guía, tu dirección, tu fortaleza. Y es ahí donde el Espíritu Santo viene y trae esta palabra fresca a nuestro espíritu. Y esa palabra, así como el maná fresco, habíamos dicho, ¿verdad? Que es esa palabra que nos va a vivificar y nos va a dar la fortaleza para enfrentar ese día y todas las actividades que nosotros estamos, ¿verdad? Llevando en las peleas, en las batallas y lo que necesitamos de parte de Dios. Y luego dice aquí, y la jarra de agua no se haga pedazos contra la fuente y la polea se en el pozo. Amén. Entonces, de esta polea es lo que vamos a hablar, que son las ruedas del Espíritu.
Amén. Bien, ¿y qué es una rueda? Bueno, es algo de traducir sencillo, ¿verdad? Una rueda es algo que tiene forma circular, ¿verdad? Y algo que tiene una constitución para transportar o dar movimiento y avance. Y efectivamente avance en los tiempos. Entonces, vamos a tener algunos ejemplos. Miren ustedes, si el Señor puso en nosotros, en nuestro espíritu, unas ruedas o unas poleas, como dice aquí en Eclesiastés, miren ustedes cómo está constituido las cosas tan pequeñas de los detalles de Dios. Tenemos aquí un ejemplo, no sé si todos alcanzan a ver, ustedes me avisan, pueden ver lo que está en pantalla y ven este átomo, ¿sí? ¿Ven ahí el átomo? Sí, perdón, Manos no me arriba. sí se ve. Amén, gracias, amada guerrera. Entonces, el átomo es una partícula, la más diminuta, y en la cual están todas las cosas, los elementos, ¿verdad? Que nosotros podemos observar, están constituidos los átomos. Pero este átomo, en su parte externa, tiene los electrones, y los electrones forman ondas elípticas de movimiento. Y estas ondas elípticas, pues, hacen que el átomo sea, ¿verdad? Forma su energía, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Miren ustedes este gráfico. Puse el gráfico porque creo que así es más fácil de entender. Vamos a ver el sistema solar. Ustedes ven que las ondas elípticas del sistema solar son en formas circulares. Forman como unas ruedas, ¿verdad? Y vamos a ver este ejemplo de acá, simple como un reloj. Un reloj también tiene humanamente, físicamente, una forma de rueda, porque tiene los números, los dígitos, y ahí van transcurriendo y avanzando, ¿verdad? Las horas, los segundos, los minutos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto con nuestro espíritu y este versículo de Eclesiastés, ¿verdad? 12:6, que habla sobre las ruedas? Bueno, en nuestro espíritu, nosotros vamos a ver algunas cosas dentro de la palabra del Señor que poseen estas ruedas. Y vamos entonces a traerlo a connotación a qué significa esto dentro de la palabra, estos ejemplos de estas ruedas y qué tiene que ver con nuestro espíritu. Lo segundo es cuál es esta función de las ruedas. Y lo tercero es saber para qué Dios o el Señor lo hizo o por qué está creado ahí y qué es lo que el Señor quiere que sea de edificación, porque todo lo que está en la palabra del Señor es para edificarnos. Amén. Para cimentarnos en Él, para arraizarnos en el Señor. Entonces, vamos a ver aquí. Y les invito entonces a abrir la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 1. Ese es nuestro primer capítulo de referencia. Hemos leído este pasaje también otras veces, en otros momentos, pero vamos a ver qué observamos aquí. Me gustaría que, por favor, alguien lo pueda leer. Ezequiel capítulo 1 del 15 al 20. Amén. Yo se lo leo, pastora. Nada más me permite un segundo. Que busque mis lentes para Amén. leerte mejor. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ezequiel 1 del 15 al 20. Gloria a Dios. Vamos a llevarnos la bendición. Oh, Padre de la gloria. Adelante, bienvenida. Ezequiel 1, acá lo tengo. Gloria a Dios. Del 15 al 20 nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor.
Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres vivientes. Amén. Hasta el 20 me dijo. Amén. Así es. Muchas gracias, amada guerrera. Entonces, miren las imágenes ahí. Bueno, pongo las imágenes porque me gusta que sea un poco gráfico, ¿verdad? Tengamos una idea. Cuando nosotros estamos viendo que Él tiene la visión de la gloria de Dios, ¿sí? Daniel Daniel también tuvo la visión de la gloria de Dios, lo vamos a ver después. Ezequiel estaba aquí y él observa que hay estos seres vivientes, ¿verdad? Y que estos seres vivientes tienen estas ruedas. El color crisólito o berilo, como dice la versión de mi hermana Margarita, es un color como celeste aguamarina, ¿sí? Un celeste bien clarito. Y ahora, ¿qué sucede con estas ruedas? Vamos a enfocarnos. ¿Por qué estos seres vivientes tenían estas ruedas? ¿Sí? Dice el 18 que sus aros eran altos. Un aro es una forma circular. Aros altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. O sea, tenían movimiento. Ellos tenían el movimiento con estas estructuras circulares, con estas ruedas. Cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban, iban con ellos. Hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Hacían donde los movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Mire qué tremendo, qué poderoso esto. Estas ruedas les producían a ellos ese movimiento, esa actividad en lo que ellos han sido formados, han sido diseñados allá para poder estar rodeando el trono, la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo 12 de Eclesiastés, el verso 6 que estamos viendo? Estas ruedas que el Señor ha creado en nuestro espíritu también se activan para que nosotros podamos tener movimiento, vida a nuestro espíritu, ¿sí? Cuando usted viene a ver a alguien que recién recibe al Señor, usted va a escuchar la oración de él o de esta persona, sea hombre o mujer, y siempre será un poco lenta, ¿verdad? No estoy criticando, sino que vamos a analizar cómo es. Es un poco lenta y va conociendo, es como un bebé, ¿verdad? Va gateando, va entendiendo cada vez más qué es el amor del Señor y esa comunión con el Señor en su palabra, aprende la obediencia y así va de paso en pasito. Pero cuando ya es un creyente ya maduro y va creciendo, esta parte de las ruedas tiene que activarse en el espíritu, ¿verdad? El espíritu de religiosidad siempre busca apagar la vida del espíritu. El Señor nos ha dado una exhortación en Gálatas de vivificarnos y andar en el espíritu. Entonces, en nuestra anatomía espiritual, estas ruedas nos permiten tener movimiento, actividad, nos permiten ser veloces muchas veces en las cosas que el Señor nos ha entregado, en el cuerpo espiritual, en las oraciones, en los tiempos donde nosotros podemos entrar en la presencia del Señor. Nuestro espíritu tiene actividad, tiene movimiento, porque también posee estas ruedas. Y ahí está en Eclesiastés 2. Amén. Vamos a ver otro ejemplo sobre ruedas. Y está en Daniel, capítulo 7, verso del 9 al 10. ¿Quién lo puede leer, por favor? Que nos ayude. Daniel, capítulo 7, del 9 Amén. al 10. Amén. ¿Puedo, mi pastora? Sí, mi pastor, adelante, por favor. Gracias. En el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve
y el pelo de su cabeza como la nieve, como la lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. 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 Muchas gracias, amada pastora. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí él estaba viendo también las visiones, ¿verdad? De los tiempos finales, pero también tuvo la visión del glorioso y amado, ¿verdad? Señor, como un anciano de días. Miren ustedes qué tremenda visión. Y alrededor, ¿verdad? Del trono, llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. O sea, las ruedas que estaban alrededor del trono, de fuego. La de los seres vivientes eran de berilo, de crisólito, pero estas eran de fuego, ¿verdad? El fuego de la santidad del Señor, el fuego de su presencia. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, él vio el día del juicio del trono. Miren ustedes qué tremendo. La actividad alrededor del trono también está lleno de estas ruedas de fuego que permiten que esa actividad, ese movimiento alrededor del trono, ¿verdad? Produzca esa agilidad y esa, digamos de esta forma, cobertura al Señor, ¿verdad? Cobertura en fuego. O sea, la presencia del Señor es tan maravillosa, tan santa, tan sublime, no la podemos ni siquiera describir con palabras humanas. Pero ahí está este ejemplo también, que las ruedas que están en el cielo también tienen un propósito santo, así como están alrededor del trono del Señor y como lo ha puesto también estos seres vivientes, así también lo ha puesto en nuestro espíritu. Y son misterios tan profundos del Señor. Nosotros tenemos aquí lo que está revelado en la palabra y los misterios del Señor que también no conocemos, Él los dará a conocer cuando estemos allá en su presencia. Pero lo que tenemos aquí para escudriñar es que nosotros en nuestro espíritu sí poseemos estas ruedas. Y parte de lo que yo pienso y escudriño es que el hombre antes de caer, antes de pecar, ¿verdad? De caer en esta maldición, él a través de estas ruedas podía movilizarse en los aires, podía trasladarse, podía sumergirse debajo del agua, porque una de las funciones de Adán fue ponerle nombre a los animales. Y entonces tenía un cuerpo creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu estaban todos, ¿verdad? Bajo esa imagen y semejanza del Señor. Pero cuando viene la caída del hombre, el hombre pierde esta comunión y se rompe este nexo y la separación del pecado produce muerte espiritual. Entonces, el espíritu quedó muerto y quedó apagado. Cuando nosotros vendimos al Señor, todo esto está en nuestras vidas y en nuestro cuerpo espiritual para activarlo. Y la vida en el espíritu es lo que va a activar cada parte de esa estructura que hay en esa anatomía de nuestro espíritu. Ya vimos ahí el cuenco de oro donde se deposita la palabra rema, la palabra viva, la palabra que va a alimentarnos cada día, que nos va a sustentar. Y es ahí cuando muchas veces también usted podrá tener en visiones. Muchas veces el Señor viene y nos alimenta con comidas espirituales. Esto pasó en el monte de Getsemaní cuando Jesús fue fortalecido y vinieron ángeles y le servían. También cuando él salió del ayuno vinieron ángeles y le servían. Entonces miren ustedes, tenemos muchos ejemplos para poder estudiar y analizar de nuestro cuerpo espiritual. Pero hoy estamos refiriéndonos a las poleas, a las ruedas. Y así como también los carros, imagínense, un ejemplo tan sencillo, los autos, los automóviles usan las ruedas, ¿verdad? En los instrumentos donde uno se moviliza, bicicletas o todo esto, ¿verdad? Se ponchan las llantas o que se quedan todo abajo, pierden la movilidad o pierden esa rapidez. Entonces, asimismo nosotros, muchas veces el enemigo va a tratar de que estas ruedas en nuestras vidas se debiliten
o se ponchen, digámoslo de esta forma, ¿verdad? O que se apaguen o que no tengamos esa agilidad, esa fluidez en el espíritu. Vamos a decirlo de esta forma, porque estas ruedas van a permitir que nosotros podamos fluir, andar en el espíritu, movernos, agilitarnos en el mover de Dios, en el mover que Él quiere, no en nuestras fuerzas humanas, no en nuestro querer, en nuestro pensar. Y cada vez que el enemigo quiere que nosotros nos movamos de una forma en el alma, una forma carnal, nuestras poleas, nuestras ruedas espirituales, ¿verdad? Van disminuyendo. Por eso el Señor nos insta a andar en el espíritu. Y es tan precioso y tan glorioso que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ir a estas dimensiones espirituales. Son dimensiones tan gloriosas que cada uno, Dios tiene experiencias poderosas para entregarnos, pero necesita que nosotros podamos tener primero el anhelo, un anhelo profundo, decir, Señor, aquí estoy, activa cada parte de mi espíritu. Hoy quiero, Señor, que tú purifiques, Señor, cada parte de mi anatomía espiritual, y si has puesto estas poleas, si has puesto estas ruedas, pues yo te quiero andar así, en esa agilidad que tú quieres, en ese mover que tú quieres, Señor, para dimensionarme a las alturas. Y ya vamos a ver a dónde es que nos lleva el Señor con estas ruedas. Lo vamos a observar a través de lo que tenemos aquí en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, miren ustedes, vamos avanzando. Tenemos Juan capítulo 3, verso del 1 al 8. Por favor, si alguien lo puede leer. Amén. Juan 3, 1, 8, ¿correcto? Ok, Sí, amén. gracias. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, Juan 3, 1, 8, ese, ¿verdad? Ok. Un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces con la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Amén. Amén. Muchas gracias, amada guerrera. Gloria a Jesús. Miren ustedes qué tremenda respuesta en esta conversación, este diálogo de Nicodemo, ¿verdad? Un religioso con nuestro amado Señor Jesucristo. Y él no entendía porque todas las personas, ¿verdad?, que aún no han tenido un nuevo nacimiento, no podrán comprender cuál es la dimensión de nacer en el Espíritu. Por eso es que el Señor Jesús lo invitaba a nacer de nuevo y a vivir la vida del Espíritu, ¿sí? Pero algo importante que nosotros recalcamos en este pasaje es que dice aquí el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice acá, el viento sopla, el verso 8, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y hace muchos años atrás yo oraba por este pasaje porque no lo entendía, no comprendía, todavía no tenía el velo roto de parte del Señor para entender. Y muchas veces es así, podemos tener una escritura, pero le pedimos al Señor que Él nos revele su palabra viva y que Él nos lleve a caminar en esa palabra y a degustarla, comerla, digerirla para que se haga vida en nosotros. Y entonces comencé a entender que estas ruedas espirituales es esa vida que el Señor nos lleva a movernos como el viento, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos una vida religiosa, una vida que muchas veces Satanás coloca en todos los cristianos, los hijos de Dios, o en las iglesias, o manda, ¿verdad? Estos vientos religiosos. La vida del Espíritu se apaga y nosotros somos llamados a que podamos tener esa comunión viva con el Señor.
Y así como el viento que usted ve que va y viene, ¿verdad? Muchas veces el Señor, Él cuando nos dirige en el Espíritu, no es que es desorden, no, sino que Él nos llevará a hacer cosas muchas veces que están fuera de una agenda, de una rutina, o cosas que Él anhela para ese tiempo. Dios va dirigiendo, va guiando, y por eso Él necesita esa soltura de nosotros y esa soltura en el Espíritu, a ser guiados por Él, a ser movidos a su mover, llevados a su mover, trasladados a su voluntad. Y estas ruedas se activan en parte. Amén. Algo importante también es que nosotros tenemos aquí el ejemplo de Enoc en Hebreos 11:15. Lo vamos a ver rápidamente. Pueden abrir conmigo Hebreos 11:15. Y dice aquí la palabra del Ahí Señor. dice 11:5. ¿Es 11:5 o 11:15? 11:5, perdón, si yo lo leí mal. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Verdad? Y en Génesis dice que Enoc caminó con Dios. Entonces, imagínense, si Enoc caminó con Dios, él caminó en el Espíritu. ¿Sí? Y si su espíritu estaba activado, entonces cada parte del espíritu estaba ahí vivificado. Y estas ruedas también, porque si el Señor le dirigía a algún lugar o lo transponía o lo llevaba, estas ruedas estaban ya activadas en él. De tal manera que cuando él fue ya llevado hacia el cielo, fue traspuesto, porque ya su espíritu estaba ligado totalmente. Lo vamos a ver también con Elías, y esto yo pienso que el Señor cada vez que nos va activando más en nuestro espíritu, va a llegar el momento y es donde viene ahí la palabra, ¿verdad? Que seremos nosotros transportados en las nubes, en el día del arrebatamiento, cuando Él venga, tan ligados nosotros en el Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, al oír su voz, que el Señor dice que sonará la trompeta y nuestro oído espiritual estará tan afinado en que podemos escuchar ese sonar, y ahí seremos, ¿verdad?, transformados y llevados en las nubes para encontrarnos con nuestro amado Rey. Entonces, amados guerreros, imagínense ustedes, Enoc que caminó en la tierra de la mano con el Señor, su espíritu estaba activado, él era traspuesto y fue traspuesto hacia las nubes, fue llevado y no vio la muerte. Qué tremendo es. De tal manera que él en la vida humana que tuvo, fue un hombre que dedicó su vida a andar en el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la exhortación que el Señor nos hace, ¿verdad? A vivir esa vida, a caminar en el espíritu. Vamos entonces ahora a Hechos 8, del 29 al 39. Yo lo tengo. Amén, amada guerrera. Hechos 8, 29 al 39. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión con el Santo Espíritu. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hasta aquí la palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. amada guerrera. Amén, gloria al Señor. Miren qué tremendo, ¿verdad? Y un pasaje más atrás del 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, la primera acción. Pero no le dijo solamente a su cuerpo físico, sino en su espíritu, la acción de levántate. Y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ¿verdad? Y el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. O sea, ya ahí es diferente porque es el mismo Señor, ¿verdad? Acércate y júntate a ese carro. Entonces, quiero darles un ejemplo de algo sencillo. Cuando ustedes muchas veces oramos, ¿verdad? Cada uno delante del Señor. Y muchas veces venimos del día a día, las cargas, los afanes, las preocupaciones que todos tenemos, ¿verdad? Porque tenemos una vida terrenal y tenemos pues familias, tareas, obligaciones, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo usted siente en ese momento su cuerpo físico, su alma, su espíritu? ¿Verdad? Piensa un momento en esto. Muchas veces venimos y podemos sentir un cansancio espiritual, un cansancio en nuestra alma, o aún muchas veces físicamente también. Las cargas, estas son las cargas, ¿sí? Pero cuando venimos al Señor y nos presentamos delante de Él, ¿verdad? Y entregamos todas estas cargas, y a medida que vamos orando, yo sé que usted ha podido, ¿verdad?, presenciar esto en su tiempo de oración con el Señor, y usted va sintiendo cómo el Señor va tocando y ministrando su espíritu y su cuerpo físico y su alma, y cómo el Señor se va llevando esas cargas, y muchas veces su corazón se derrama delante del Señor con lágrimas, con alabanza, con júbilo, ¿verdad? Las que están activadas en las lenguas comienzan, ¿verdad?, a adorar al Señor en lengua, comienzan esos cánticos delante del Señor. Y usted puede notar en ese momento cómo su espíritu se va volviendo liviano, liviano, liviano. Yo sé que muchos de ustedes pueden haber experimentado esto, ¿verdad? Y si alguien no lo ha experimentado, pues es un tiempo tan oportuno para ir y delante del Señor, pasar con Él, y es simplemente derramarse, y es simplemente tener ese tiempo, no limitado, sino un tiempo a poder degustarlo en la presencia del Señor. Y el Señor va ahí con su Espíritu Santo, llevándose cada cosa, cada pensamiento, cada opresión, cada yugo, y Él va trayendo esa agua viva, Él va abrazándonos, Él va ministrando nuestro ser, y es algo tan maravilloso y tan precioso. Y nuestro espíritu viene y se fortalece. Y vamos a la palabra, o el Señor trae una palabra a nuestra mente, a nuestro espíritu, y en ese momento esa palabra comienza a ser como una antorcha, a vivificarnos, y nosotros comenzamos, ¿verdad?, a comer de esa palabra viva, y ya en ese momento en lo que estamos livianos, es como si usted comienza a volar en el Señor. Y efectivamente, ahí están esas ruedas. Nuestro cuerpo espiritual, cuando está libre de las cargas, de las tensiones y de todas las cosas terrenales, dice la palabra del Señor en Efesios, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, lo que es verso 2, 6, que somos llevados a lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿A través de qué? De estas ruedas espirituales. Sí, esto es lo que sucedía con los apóstoles, que ellos estaban siendo guiados por el Señor y se trasladaban de un lugar a otro, de una dimensión a otra. Pues ellos comenzaron a vivir una vida en el Espíritu más allá de solamente tener una dimensión espiritual, sino que ya estaba siendo parte de su realidad física aquí en la tierra, todo lo que ellos vivían con el Señor. Y esa es la vida que el Señor nos está llamando a nosotros, de que no solamente sea algo de, bueno, sí, vimos aquí en la palabra del Señor ese testimonio. No, en nosotros también Dios tiene manjares espirituales, Dios tiene tantas cosas maravillosas, y solamente lo podemos tener si lo anhelamos, si lo queremos, si lo buscamos y le pedimos a Él, porque Él es galardonador y Él está ahí dispuesto para entregarnos todas sus
cosas maravillosas, espirituales, y llevarnos a esas dimensiones que Él tiene, Señor, aquí en su palabra. Y aquí dice que nos lleva a lugares celestiales juntamente con Cristo, y desde allá arriba nosotros ministramos acá en la tierra. Desde que nuestro espíritu comienza a ser libre y a soltar todas estas cosas, allá arriba nosotros vamos a dimensiones espirituales y a lugares espirituales que el Señor tiene preparado para traer una revelación fresca a nuestras vidas y así de esa forma ser de impartición a los demás. Gloria al Señor. Felipe en este momento fue trasladado ¿a dónde? A Jerusalén, porque tenía una misión. Iba a llegar hacia un etíope, a un eunuco, que en este pasaje, este eunuco tenía hambre de Dios y necesitaba escuchar palabra viva, palabra impartida desde el Espíritu. Y aún más, iba a bautizarse porque él llegó, ¿verdad?, a ese bautismo. Dijo, ¿qué impide esto? Nada le impide. Y fue y se bautizó. ¿Y qué sucedió? Ahora, a través de él, del etíope, él llegaría a toda una región, a todo un pueblo, sería un misionero, se transformaría en un misionero. Imagínense ustedes, qué tremendo y poderoso. Dice aquí, ¿y qué sucedió? Felipe fue transportado físicamente, fue llevado, fue trasladado. Y esto también ocurre en nuestras vidas presentes. Muchas veces, cuando el Señor quiere llevarnos de un lado a otro, esto también es real, es físico, se materializa. Y lo hace a través de su espíritu y lo hace a través de estas ruedas. Yo tuve una experiencia de estas que podría contarles en otro momento que podamos seguir compartiendo sobre las ruedas. Pero esto es real, amados guerreros y guerreras. Y sé que el Señor lo tiene muchas veces preparar nuestras vidas cuando Él tiene propósitos santos para poder edificar su iglesia y para poder edificar también nuestras vidas. Amén. Vamos entonces hacia adelante y vamos a ver ahora en Primera de Reyes 18:12. Vamos a Primera de Reyes. Si Amén. alguien lo tiene. Amén. María, Amén. Mi guerrera María. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová que te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Primera de Reyes 18:12. Amén. Amén. Muchas gracias, Madre Guerrera. Exactamente. Miren ustedes. ¿Qué sucedió aquí? Acá estaba la sequía y buscaba a Elías para matarlo, pero el Espíritu del Señor lo trasladaba a Elías en el Espíritu y lo escondía porque lo buscaban para matarlo. Pero ¿qué sucedió? Había un Abdías y este siervo era temeroso al Señor desde su juventud. Y él está aquí relatando en el verso 12 lo que sucedía con Elías. Dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová de su juventud. O sea, quiere decir que la vida en el Espíritu que caminaba el Señor con Elías, que caminaba con el Señor, era traspuesto en el Espíritu a diferentes lugares y lo llevaba de un lado a otro, así como a Felipe, que lo traspuso el Espíritu, ¿verdad? Entonces, vemos que esto físicamente sucedió tanto en el Antiguo Testamento y tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y son cosas que Dios permite para edificación y para que sus propósitos eternos se cumplan. En este caso, cubriendo a su siervo Elías, ya que tenía una misión, ¿verdad? De enfrentar y de volver, de enfrentar a los Baales y de volver, ¿qué cosa? El pueblo del Señor a la senda antigua, nuevamente a poder estar en arrepentimiento de todas las obras que se habían vuelto a través de Jezabel y Acab y de reedificar el altar del Señor. Entonces todavía tenía una misión que cumplir. Y vemos ahí cómo la presencia del Señor lo trasladaba, lo guardaba para que no lo encontrasen y no sea muerto. Bendito sea el Señor. Vamos a ver ahora en Segunda de Reyes 2:11.
Amén. Si alguien lo tiene, amén. A María. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Amén. Entonces aquí ya es cuando en el momento que él es trasladado al cielo y vienen carros, ¿verdad? Y estos carros tienen ruedas. Y las ruedas, ¿verdad? Él, como ya caminaba, ¿verdad? Una vida consagrada, vivía en la presencia del Señor. Su frase era, vive Jehová en cuya presencia estoy, vivía en la presencia del Señor. Fue trasladado, ¿verdad? Este es un ejemplo de lo que también el Señor nos habla, de este arrebatamiento glorioso que va a suceder en la faz de la tierra a todos los creyentes y todos los que estamos esperando y aguardando su venida y diciéndole, Maranata, ven Señor Jesús, ¿verdad? Cristo bien. Entonces, eso también va a suceder en nuestras vidas. Y por eso el Señor nos está llamando con urgencia, ¿verdad? Vimos que en el ayuno, ¿verdad? La puerta que decía Isaías 11:3, el Señor nos llama en la diligencia, a activarnos en el Espíritu, que cada mes de este año va a tener un fruto espiritual a nuestras vidas, que nos va a activar esa diligencia. Y bendito sea el Señor por todo lo que Él está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Está activando más grupos de oración, está activando la búsqueda, está activando el Señor esa comunión viva. Y esta comunión viva que el Señor quiere es ¿por qué? Porque Él se acerca pronto. Y los tiempos que vienen finales, pues no son para nada fáciles, no es nada fácil lo que vendrá a la tierra. Y está preparando su remanente, el Señor está preparando a todo su ejército para que esté fortalecido y revestido y activado en el Espíritu. Todo el cuerpo espiritual, toda la estructura anatómica espiritual bien fortalecida y revestida. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver en Pablo qué sucedía, otro siervo también que caminaba en la presencia del Señor. En 2 Corintios 12, es un pasaje que tal vez ya es conocido, y vamos a ver lo que nos relata aquí. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Si alguien lo tiene también, nos puede ayudar. Amén. Amén. 4 del 2 Corintios 12, del 1 al 4, pastora. Sí, por favor, guerrera. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se lee con reverencia. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, ¿es esa? Este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Amén, gloria a Dios. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Amén. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Amén. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. Amén, muchas gracias, amada guerrera. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Sí, yo creo que era diferente, era diferente el que Es estaba otra, yo leyendo. tenía el 4. Aquí le voy. Ahí va. 12 del Igual. 1 al Sí. 12 del 1 al 4. Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, la visión de Pablo y la espina en su carne. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí
cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Amén, ahora sí. Wow. Muchas gracias por los dos pasajes, porque igual el otro también fue de edificación, así que gracias, amada guerrera. Y así Amén. es, entonces vemos en la visión, gloria a Jesús, muchas gracias, en la visión del paraíso, donde Pablo está, ¿verdad?, testificando, y cada experiencia que nos da el Señor, la que es dada por el Espíritu de Dios, va a ser para edificación, para arraizarnos más a la roca firme que es Cristo, ¿verdad? Si es una visión o una experiencia, ¿verdad? Que muchas veces la gente puede decir que es un ángel, esto, lo otro, y su vida en vez de avanzar retrocede. Entonces podemos nosotros ver que no hace una experiencia del Señor, sino que las cosas que nos da el Señor siempre van a ser para bendición, para vida eterna, no para que nuestra carne se gloríe, sino para que el nombre del Señor sea glorificado y para que nosotros vivamos aún más dedicados a ese amor y a esa entrega en Él y para Él. Amén. Entonces, esta visión, este compartir que nos da Pablo aquí en 2 Corintios, es de una experiencia que él también tiene, de las visiones y las revelaciones del Señor, donde él utiliza esta palabra en el verso 4, en Reina Valera dice así, que él fue arrebatado, o sea, y en griego es arpazo, fue de inmediato, algo, como dice la Biblia, será un abrir y cerrar de ojos. Así, él fue trasladado al paraíso, donde oyó palabras inefables que eso no se le permiten, él no podría expresar con un lenguaje humano, o sea, las cosas que nosotros estaremos, ¿verdad?, por presenciar en un tiempo futuro, delante de la presencia de Dios, son Amén. inefables, no se pueden explicar. Qué precioso será y qué precioso es, ¿verdad? Y es así, cuando nosotros tenemos esta vida en el Espíritu, y el cuerpo espiritual se va activando. Y estas ruedas, así como están ahí rodeando el trono de Dios, estas ruedas que estamos hablando, que la Biblia habla, que nuestro espíritu tiene y que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Así que si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, todas las partes de nuestro espíritu tienen que estar activadas. Y si hay algún bloqueo espiritual, si hay algo que está bloqueándonos, podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia y decirle, Señor, rompe este bloqueo, saca todo lo que está, Señor, obstruyendo aún más ese fluir de esa vida que tú tienes para mí. Y el Espíritu Santo lo va a traer y va a traer la memoria y podemos renunciar, ¿verdad? Como hemos estado ya estudiando todo esto de cómo también es la liberación en nosotros mismos. Todo el tiempo que tengamos de oportuno de estar en el Señor, en tiempos de ayuno, de comunión, de búsqueda, renunciar. Como dice Tito 2:12, a toda impiedad, a todo ser mundano, a todo aquello que venga a ser un bloqueo espiritual en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo espiritual aún tenga más fluidez en el Señor. Y si ya conocemos, ¿verdad?, que estas ruedas espirituales Dios las ha colocado para que nosotros podamos ser llevados. ¿En qué sentido? En nuestra voluntad, que se rinde a Él y que podemos fluir de la forma en que Él quiere. Vamos a tener una oración más eficaz, más efectiva. Ahí es donde nuestra mente comienza a callarse. Ahí es donde nuestros pensamientos muchas veces no van a interferir en muchas veces lo que el Espíritu Santo quiere hablar con Dios. Y es ahí donde las lenguas pueden fluir con mayor fluidez. Y es ahí donde no va a venir el enemigo a perturbar con quejas, con tantas cosas, con lamento, no, sino que nuestro espíritu entra en un gozo espiritual porque entramos en una atmósfera diferente, entramos en dimensiones diferentes dadas por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde muchas veces tendremos tal vez personas que no puedan comprender, pero usted y yo necesitamos enfocarnos en esa vida del Espíritu, en eso que Dios quiere llevarnos. Y en esas dimensiones, así como los apóstoles, ya vimos tanto en el Antiguo Testamento los ejemplos y aquí también el Nuevo Testamento, donde ellos fluyeron en la vida del Espíritu y tuvieron estas experiencias y ellos pudieron testificar del amor y la vida de Cristo Jesús y crecer en el llamado y cumplir el propósito santo y eterno en el Señor. Amén. Estábamos hablando también que estas ruedas
Ya vimos que sirven para traslado, para movimiento, para darnos fluidez, rapidez espiritual. ¿Verdad? Hay un versículo que dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos, pero no es una violencia humana, carnal, diabólica, de guerra o de conflicto, no, sino que se trata de esa fluidez, de esa rapidez, de esa agilidad que el Señor quiere y nos demanda, y es activando estas ruedas en el espíritu, es activando esta parte de nuestra anatomía espiritual que el Señor requiere, y es en los tiempos de búsqueda, y es anhelando solamente eso, pedirle al Señor, vamos a anhelar, vamos a buscar, y vamos a pedirle ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro consolador y está aquí en la tierra. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos, les dejaré el consolador amado, y Él los ayudará y los guiará toda verdad, toda justicia. Entonces, amadas guerreras, en esta noche, este estudio pues de anatomía espiritual, y hemos hoy visto sobre las ruedas del espíritu, vamos a pedirle al Señor que nos active aún más, 7 veces nos dé más esa fluidez en Él, como Él quiere, nos enseñe a orar como Él quiere en esas ruedas, nos venga a trasladar a dimensiones espirituales de bendición y todas esas manifestaciones y todas las experiencias que Él anhele darnos, ¿verdad? Que sean de Él, que partan de su espíritu, que sean la voluntad de Él, porque eso va a ser siempre para edificación en nuestras vidas y para crecimiento y para que la gloria del Señor sea manifiesta y para que podamos testificar que Él es el que vive y reina en nuestras vidas. Aleluya. Terminamos entonces con Efesios 2:6 que dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muchas veces usted tendrá esta experiencia de que en su espíritu usted se puede ver cómo está creciendo, o muchas veces usted se puede ver trasladada en otro lugar, o muchas veces usted puede estar en otras dimensiones, ¿verdad? En otros lugares donde el Señor le lleva, espirituales en el Señor. Y todo esto es porque nosotros estamos llamados a caminar bajo el poder de resurrección y vida en Cristo Jesús. Amén. Y cosas que ojo no vio ni oído yo están preparados para aquellos que las anhelan. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Precioso Dios, en esta noche te damos gracias y queremos aún más tener hambre de tu palabra viva y de todo lo bello que tú tienes, tesoros espirituales, Señor, guardados, riquezas escondidas, Señor. O en esa comunión plena, en esa comunión grande, en esa comunión que tú nos llamas, Señor. Aquí estamos, Padre. Límpianos, Señor amado, con tu sangre carmesí y limpia cada parte de nuestra anatomía espiritual, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, Señor. Hoy queremos pedirte y con hambre, Señor, de que seas tú, Señor, activándonos, Dios. Hoy hemos estudiado sobre estas ruedas, Padre, que tú has puesto en nuestro espíritu, y así como esas ruedas de fuego están ahí alrededor del trono, como esas ruedas están ahí alrededor de los seres vivientes, Padre. Señor Jesucristo, así te pedimos que tu Espíritu Santo sople vida en nuestras ruedas, que podamos movilizarnos en tus dimensiones, en tu presencia, llevados, Señor amado, como tú quieres, como dice Señor Juan capítulo 3, Señor, llevados por el Espíritu, Señor, guiados por ti, Señor, nuestra voluntad rendida a ti, Señor. Oh Padre, glorifícate en cada vida, en cada una de tus guerreras, Señor. Estamos aquí, Señor, porque anhelamos, Dios mío, esa vida, Señor, ese crecimiento en ti, en ese, Señor amado Padre, propósito santo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y que esta impartición, Señor, que este entrenamiento siga creciendo, Señor, en cada una de tus hijas, tus guerreros y guerreras, Señor, y que ellos puedan compartir, Señor, a toda criatura, a toda persona, a todo lugar donde tú les lleves, Señor, ese entrenamiento también, Padre. Úseles, Dios mío, con poder y gloria. Gracias, Señor. Gracias porque tus tiempos, Señor, Padre, para Señor amado, mover, Señor, son perfectos y son santos, y tú harás tu obra y cumplirás, Señor, tu palabra. Cumplirás tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, poderoso Dios. En esta noche pedimos cobertura santa, Señor, y cancelamos toda obra inmunda de las tinieblas que quiera levantarse, Señor amado Padre, en cada hogar, en cada familia, Señor, contra cada guerrera. En el nombre poderoso de Jesús Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Habrá, Señor amado Padre, testimonios de vida, Señor. Habrá, Padre Celestial, Señor amado Padre, experiencias tuyas, Señor, impartidas por tu Espíritu Santo, Señor, por tu Espíritu Santo, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Enciende, Señor amado Padre, con fuego santo, con el fuego de tu trono, Señor. Oh, Padre, gracias.
gracias, Señor. No queremos fuego extraño, queremos el fuego que está en tu presencia, Señor, que sale del trono de tu gloria, Padre. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Santo es tu nombre por siempre. Nuestra alma te alaba, Señor. Y cada día, Padre Celestial, Señor, actívanos y levántanos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, esta oración esta noche, Padre. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.